Hace 30 días el Tribunal Supremo Electoral hizo el llamado a las elecciones generales. ¿Cómo se han comportado los partidos políticos y los presidenciables? De eso hablaremos con la etiqueta SF primer mes, pero antes los dejo con la nota del día. A criterio del abogado Marcelo Sarti, el movimiento Semilla no debe participar en la contienda electoral porque no ha cumplido con los plazos para realizar las asambleas. Pidió al Pleno de Magistrados, a través de una denuncia, revisar las actuaciones del partido que postulará a Telma Aldana a la presidencia. Lo que se pide categóricamente es que no se celebre la Asamblea Nacional convocada para el 10 de marzo. ¿Esto por qué? El día 24 de enero del presente año, ellos realizan una convocatoria a celebrar asambleas nacionales extraordinarias. El día 30 de enero, ellos hacen una ampliación hacia esa convocatoria. Pero el día 8 de febrero del año en curso, ellos publican en el diario La Hora, donde dejan sin efecto la de fecha 24 de enero y 30 de enero del corriente. Es decir, ellos mismos quedan sin convocatoria a todas las asambleas municipales. Ya no van a poder tener delegados municipales, en lo cual la ley exige taxativamente que para esa Asamblea Nacional Extraordinaria deben de poseer a los delegados municipales. El secretario general del Movimiento Semilla explicó que la ley electoral permite cambiar los plazos de las convocatorias y que no hay ninguna ilegalidad. Lo que argumentan es que no se cumple un plazo de 30 días entre la convocatoria de la Asamblea Nacional y la realización de la Asamblea Nacional, lo cual es falso. Pues nuestra asamblea va a ser realizada el 10 de marzo y además, según el artículo 193 de la Ley Electoral de Partidos Políticos, a partir del momento de la convocatoria a elecciones, todos los días y horas son hábiles, así que no tenemos ninguna duda en ese sentido. El abogado Sarti dijo que actuaba a título personal. Al preguntarle si estaba afiliado a un partido político, señaló que se reservaba la respuesta. Según los reportes del TSE, está afiliado al Partido Humanista, aunque la agrupación política se desligó de la acción planteada. Bienvenidos a Sin Filtro. Comenzamos la semana este lunes con un análisis del primer mes desde la convocatoria a elecciones generales realizada por el Tribunal Supremo Electoral. La etiqueta SF primer mes. ¿Cómo ha transcurrido este primer mes, que es una etapa de inscripciones? Pero ya hemos sido testigos de algunos actos que parece van a condicionar y marcar el ritmo de la campaña electoral. Para hablar de este tema tenemos en el estudio a nuestro analista Estuardo Zapeta. Muy buenas noches, Estuardo. Buenas noches. También nos visita Ricardo Barreno, analista del INSEP. Muy buenas noches, Ricardo. Buenas noches a quienes nos ven en sus casas. Comenzamos este primer mes hace, el 18 de enero, el Tribunal Supremo Electoral hacía un llamado a elecciones generales. Comenzaba un periodo de inscripciones en donde hemos visto ya cómo algunos binomios reciben la famosa credencial, pero a otros se les ha, dificultado un poco este proceso, y paralelo se han presentado casos que pueden tener repercusiones durante los próximos meses. Comencemos por este lado. ¿Qué es lo más llamativo de estos 30 días que se cumplen desde el 18 de enero, Estuardo? Bueno, entramos por la cantidad de dupletas que hay ya para un mes después tenemos 18 dupletas. ¿Y faltan? Y faltan todavía, según el número de partidos, faltarían por lo menos unas 9, ¿verdad? Son 27 partidos ahí. Faltarían, aunque posiblemente serían 8 porque hay una que da en coalición, ¿verdad? Las coaliciones, como lo dijimos desde antes de las elecciones, no se van a dar. Al contrario, porque todo partido va a buscar su sobrevivencia para poder vender ficha en las siguientes elecciones. Mucho lo que están haciendo es eso, ficha para la siguiente elección. La subsistencia de ellos depende de, 1, presentar candidatos a presidente, 2, o tener una cantidad de más de 50% de candidatos a diputados, o también tener un diputado. Eso va a estar difícil. 2, la dispersión. 3, para mí lo más importante es la debilidad del Tribunal Supremo Electoral. ¿Se ha visto ese debilitado? Tema de la debilidad del Tribunal Supremo Electoral, y es una debilidad que, querramos o no, nos caigan bien o nos caigan mal, está afectando a los mismos partidos políticos. La poca claridad para decir cómo se va a llevar un proceso. Primero, un proceso en el cual se hace proselitismo y un proceso en el cual se hace propaganda. Y 4, hay muchos que se están montando en el proselitismo. Yo acabo de ver unas vallas viniendo aquí para el canal ahorita
Ahorita en la noche que se ven unas vallas impresionantes en las que dice carreteras, educación, ya están presentando trabajo, ya están presentando casi ideas centrales que van dentro de la propaganda. La propaganda es cuando la gente dice vote por mí. Y otros, como vamos a ver más adelante, que de una vez ya se tiraron con... Que hay videos en redes sociales que hacen llamados. Sí, hacen llamado al voto el 16 de junio, vote por el no sé qué, la continuidad, el alcalde tal, el alcalde de Los Amates, por ejemplo, ¿verdad? O la campaña que se tiene el mismo Neto Brand, ¿verdad? Y así tenemos en todo Guatemala. Pero aquí es donde está sucediendo algo que nosotros habíamos ya presentado con anterioridad, y es la debilidad del Tribunal Supremo Electoral para esto. Mientras tanto, hoy también llega, sube a la Corte de Constitucionalidad un caso como el de Suri Ríos, con lo cual posiblemente veamos menos dupletas. De hecho, hay una denuncia del mismo candidato vicepresidencial de Suri Ríos, el ex magistrado Molina, quien dice que ahí va a ser imposible que pase siquiera porque ya varios de los que tienen que votar en esta corte ya expresaron opinión con relación a que jamás dejarían, y una magistrada, eso lo dice él, dijo que sobre su cadáver pasaba Suri para ser candidata presidencial. Entonces él dice, ya con ese precedente, él lo veo bastante pesimista en términos que cree que no va a participar. Ante juicio también contra Radford, ante juicio también contra Sandra Torres. Ya se están usando las cantidades impresionantes de dinero, por ejemplo, en helicópteros. Ya estamos viendo en realidad una campaña que tendría que empezar a mediados de marzo, ya la estamos viendo en todo su esplendor ahorita en febrero, aunque de manera todavía así como un poquito con sutileza. Y aquí es donde queremos pedir que en las redes sociales usted a la cuenta de Guatevisión, si tiene fotos, videos, vallas, lo que usted vea, mándelo, porque es importante que también la población se entere de lo que está pasando. De lo que está y cómo se está implementando este periodo antes de entrar de lleno a la campaña electoral. Ricardo, lo más relevante de estos 30 días desde la convocatoria del Tribunal Supremo Electoral, Stuart nos hacía énfasis en la cantidad de binomios que se tienen que presentar. Fruto esto de la reforma a la ley electoral de partidos políticos, en donde se ven obligados los partidos ahora sí a participar y no guardar ficha. Pero ¿qué otros elementos podemos nosotros anotar en estos primeros 30 días de convocatoria? Yo creo que vale la pena hacer mención a varias cosas que decía Estuardo. La primera, que justamente estamos viendo cómo la política se va judicializando más y que ahora la política no va a ser una contienda de carácter o únicamente de carácter electoral, sino ya estamos viendo cómo la contienda comienza en los distintos juzgados. Y digamos que eso es preocupante porque siempre lo hemos insistido. El proceso electoral de 2019 tiene una particularidad muy interesante, y es que en paralelo a lo electoral viene también una conformación de lo judicial. Digamos, se va a elegir jueces de la Corte Suprema de Justicia. Se integran magistrados. Se integran los magistrados que, siempre lo insisto, son quienes van a determinar si se le retira o no ante juicio a una Sandra Torres, por ejemplo. Si se le retira ante juicio o no a sus diputados que posible y seguramente buscarán una reelección. Pero también se comienza a discutir la integración de sala de apelaciones. ¿Y por qué la sala de apelaciones es tan importante? Porque estamos viendo cómo cada vez más los conflictos son de carácter local. Los conflictos electorales son de carácter local. Y el mayor representante de la localidad siempre es el alcalde. Entonces, estos jueces de sala de apelaciones son los que van a determinar en algún momento si se le retira o no ante juicio a alcaldes que buscan su reelección, pero por cualquier manejo o malversación de fondos se vieron implicados en cualquier acto. Y eso sí es importante porque le da una carga relevante a un proceso electoral altamente atípico. Digamos, un poco las particularidades de lo judicial. De estos 30 días. De estos 30 días. Sí es interesante ver lo que ocurre desde el día 1, digamos, con la convocatoria a elecciones generales, en donde en procesos anteriores el Tribunal Supremo Electoral convocaba y luego nombraba a los representantes de sus juntas electorales departamentales, que luego nombraban a los municipales y los municipales a las juntas receptoras de votos.
¿Por qué es esto importante? Porque me parece que ahora el TSE está previendo que puede ocurrir un proceso electoral conflictivo, un proceso electoral de carácter judicial, un proceso electoral con una ciudadanía a la expectativa, con una ciudadanía escéptica, un proceso electoral con partidos políticos que no terminan de entender la importancia del afiliado y entonces quieren ganar tiempo. Y entonces comienzan en este 2019, nombran a las juntas receptoras departamentales el mismo día que convocan a elecciones. Sí, eso no se hacía. Y eso no era una particularidad. Y adicionalmente lo que ya mencionaba Estuardo, hay una posibilidad de que veamos al menos unos 23 binomios presidenciales. ¿Y por qué esto es importante? Porque si hacemos un rápido retroceso de cuál había sido el comportamiento en elecciones anteriores, en el 99 se compitieron 11 binomios. En el 2003 también compitió la misma cantidad. 2007 compiten 14, 2011 10, 2015 14. Solo en el 95 se rompe con el promedio, digamos, general, en donde compiten 19 binomios. Y ahora estamos hablando de que puede haber una probabilidad de que compitan alrededor de 23. La pregunta es ¿por qué? ¿Será que estamos viendo un intento de rescatar a la democracia desde la participación de los partidos políticos? ¿Será que hay una crisis o un contexto político que está moldeando y que está determinando la competencia? Recordemos lo que ocurre en el 95. El serranazo fue algo que de pronto tuvo su arrastre todavía para las elecciones del 95. Y las particularidades de 2019, con las tensiones, con reforma a la ley electoral, con una ciudadanía cada vez más a la expectativa, pues si de pronto también puede ser una explicación del por qué hay ahora probabilidad de que de nuevo se rompa la media, digamos, en cuanto a participación de binomios. Llama la atención el hecho de que, bueno, como ahora los partidos están obligados a presentar a binomio presidencial o el 50% de los candidatos a diputados, pero también la particularidad es que muchos de los binomios de las personas que son proclamadas como candidatos a la presidencia y vicepresidencia tienen poco conocimiento, poco relevancia a nivel nacional. Hay pocos líderes, hay falta de liderazgos reconocidos en todo el país, porque vemos binomios que tienen poca resonancia, Estuardo. Perdón que me ría. Pero pareciera que están proclamando por trámite. Exactamente, pero es por subsistencia de partido, porque así lo exige la ley. O sea que ahí lo más barato es presentar a dos malparados ahí, vengan si ustedes van a ser los candidatos, pero para que sobreviva el partido. Pero ese no es el único requisito para que sobreviva un partido. Tiene que conseguir votos, comencemos por ahí. Tiene que conseguir un porcentaje de votos o por lo menos una diputación. También debe presentar, es más que solamente presentar gente en estas elecciones. Y sí, por supuesto que el número nos ha sorprendido, pero el número está también en los que decías, claro, con relación a antes, no había obligación de presentar candidatos presidenciales. Ahora sí hay una obligación, o sea, es una opción. Opción A, candidatos presidenciales, opción B, 50% de... y también se le cerró casi el camino y la ventana y la puerta de atrás y el portón y todo a los comités cívicos, porque los comités cívicos sí salen bastante fregados en esta nueva ley. Vamos a la pausa. La etiqueta SF primer mes, estamos hablando de estos 30 días desde la convocatoria de elecciones por parte del Tribunal Supremo Electoral. Volvemos luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro, estamos analizando los 30 días desde la convocatoria de las elecciones realizada por el Tribunal Supremo Electoral SF primer mes, y hablábamos en el bloque anterior de las particularidades de estos 30 días. Llama la atención el tema de la candidata Zudy Ríos del Partido Valor, que ya, recibió un no del Tribunal Supremo Electoral, luego llegó a la Corte Suprema de Justicia donde fue amparada y ya le entregaron la credencial. El tribunal luego objeta eso. Y ahora un abogado pues eleva el tema a la Corte de Constitucionalidad. ¿Va a poder participar Zudy Ríos en las elecciones? ¿Cómo ves el tema de la candidata del Partido Valor? Pues digamos que es bastante impresionante, porque al final se ve cómo
pareciera ser que el Tribunal Supremo Electoral respeta la decisión de la Corte Suprema de Justicia, acredita al binomio presidencial encabezado por Suri Ríos, pero al mismo tiempo reconoce algunas posibles irregularidades y apela a la Corte de Constitucionalidad. Es un poco lo que hemos venido hablando, al final de cuentas, cómo es que, y yo lo digo siempre con bastante preocupación, si verdaderamente estamos institucionalmente preparados para una sobresaturación de carácter judicial. Digamos, hemos venido desde 2015 entendiendo cómo es que funciona el sistema de justicia, cómo es que el sistema de justicia alcanza al resto de órganos y de una u otra manera ha estado limitando su participación y su comportamiento. Y entonces ahora llegamos a un 2019 en donde el tema inicial en este mes de inscripciones es de carácter judicial. Y entonces sí impresiona un poco cómo es que se va a ir conociendo el caso de Suri Ríos. Habrá que esperar y determinar si efectivamente llega a proceder o no, porque recordemos que en el 2015 fue un proceso muy similar. Pero en el 2015 Suri Ríos no figuraba en encuestas electorales. De hecho, ni siquiera apuntalaba ninguna de ellas. Ahora, en distintas encuestas que han surgido en varios medios, pues ella perfila dentro de los primeros 3, 4 al menos. Entonces, ¿eso cambia el balance o la forma como se presenta este proceso en esas distintas Sin duda, y por dos razones. La primera, de carácter judicial, porque en el 2015 pierde vigencia el proceso porque ella no toma posesión. Y entonces el proceso en su contra perdió toda materia, digamos. Pero ahora, digamos, hay un riesgo de que pueda perder o no, pero al mismo tiempo de que la suspensión o la cancelación de su candidatura pueda moldear el panorama político. Vuelvo a insistir, aunque es muy pronto para medir tendencias de encuestas electorales, sí es interesante ver cómo en algunas 2, 3 lecturas Suri Ríos figura dentro de los primeros puestos, en mayor o menor medida, pero está ya sonando en encuestas electorales. Y digamos que no es la única preocupación. Suri Ríos es uno de tantos casos. Ya se mencionó el caso de Sandra Torres, ya se mencionó el caso de Mauricio Radford. La pregunta es qué va a pasar con Telma Aldana. ¿Se le va a lograr inscribir? A lograr inscribir por el tema de finiquito? Y otro paréntesis. Se está discutiendo en el Congreso de la República la elección del Contralor o el representante de la Contraloría General de Cuentas, quien será determinante para entregar o no el finiquito a Telma Aldana. Eso ya marca, pero no es el único. ¿Qué va a pasar con Edwin Escobar, por ejemplo, que también busca por ahí? Y que él, correcto. ¿Qué va a pasar con Julio Héctor Estrada? Por haber sido ministro, le van a hacer algunas tachas, le van a mencionar algunas inconformidades que pueda limitar o en algún momento su competencia en este proceso. ¿Qué va a pasar con Alfonso Portillo? Recordemos que ayer el partido Bien lo postula, creo que el segundo cuarto del Estado Nacional. Todo de carácter judicial. Vamos por orden con cada uno de estos casos. A ver, comencemos para concluir. Son tantos. Sí, son tantos. Para concluir el caso de Suri Ríos, el hecho de que, bueno, en 2015 algunos adelantan que va a participar porque en aquella oportunidad, en 2015, pues ella pudo aparecer en la boleta amparada. Ajá. Sí. En estos momentos sigue amparada y por eso tiene la credencial. Sí, pero el hecho de que esté entre los primeros 3 puestos, 4 puestos de algunos sondeos, cambia el balance. Digámoslo como es. No debería. Quien manda en la CC es Gloria Porras. Ella es la que domina la CC. ¿Y de dónde viene Gloria Porras? Viene de la UNE. Pero recordemos algo. Gloria Porras era de la UNE, pero votó en contra de Sandra Torres en aquella ocasión cuando se quería inscribir. Pero, o sea, tampoco es como que sea... Hay que buscar un árbitro no a quién. Sí, pero hay que ver. Tiempos, ¿verdad? Puede cambiar también. Puede cambiar, pero ahí, digamos, el hecho que no puedes decir es que realmente fue la UNE quien la puso ahí. Sí. O sea, que después no haya respondido. Ese ya es otro problema. Pero aquí es donde empiezan las presiones muy fuertes. ¿Verdad? Y creo que aquí va amarrado todo, porque también es primer año, bueno, cada 20 años es que tenemos el caso en el cual
magistrados, la todo CC, se renueva, Tribunal todo. Suprema, Colegio de Abogados. Bueno, Colegio de Abogados siempre tienen que tener elecciones, pero digamos hay una renovación completa de todo el sistema de justicia, al mismo tiempo que tenemos elecciones presidente, alcalde, diputados, al mismo tiempo que en este caso cambia la normativa. Entonces, yo, digamos, siendo realista, yo no creo que Suri vaya a participar. Creo que topa en la CC y ahí va a ser complicado el asunto. Yo creo que sí es una brasa caliente, para la CC. Que creo que puede evitarla si prolonga el tiempo. El mismo ex magistrado Molina, su candidato vicepresidencial, dice que los tiempos no le van a dar. Que sí va a haber una decisión. Va a ser una decisión, pero va a ser una decisión tardada, y aunque la tomen un día después de las elecciones, ya no sirve de nada. Pierde materia, aunque le digan, bueno, pues sí pudo haber participado. Entonces, es esto. Mencionabas encuestas, sí es muy interesante porque las encuestas, digamos, las que se hacen con margen de error, esas encuestas, las que se hacen básicamente en puntos a nivel nacional, las que tienen pues un número aleatorio para encuestar, las que tienen parámetros de encuestan solo a votantes de 18 años para arriba, casi misma cantidad de hombres, mujeres, en puntos en los cuales son importantes, miden ruralidad y miden urbanidad. En esa encuesta, quien va a la cabeza es Sandra Torres. ¿Ya? Por el contrario, las encuestas de Twitter, de Facebook y todo esto, ahí es precisamente... ¿Por qué digo eso? Porque en estas encuestas ¿cómo se llama?, de redes sociales, ahí es donde aparece Suri y Tel Maldana. Era arriba. Entonces, yo creo que... y además esas no son encuestas. Y a esto no le llamemos aparato encuestador. Esto es básicamente un sondeo. ¿Ya? Un sondeo y que posiblemente no esté midiendo lo que querramos, sino está midiendo cuánta gente usa redes sociales, pues, ¿verdad? Y puede que alguien tenga muy fortalecidas sus redes sociales. Aquí es donde yo creo que la campaña va a tomar un rumbo bastante fuerte hacia el área rural. Lo que se puede hacer y no se puede hacer. Otra característica, primera vez que tenemos en las elecciones en Guatemala, es que los partidos, después de esta etapa de afiliación, ellos están comprando directamente ahorita el tiempo, el espacio, todo directamente a los medios. Hay que seguir una normativa, pero ellos lo están haciendo directamente. Esas vallas que usted ve ahí de afíliate y todo eso, en realidad son vallas que los medios están comprando. Aprobado, obviamente, sin límites, pero aprobado por el mismo Tribunal Supremo Electoral. Lo interesante va a ser de 14 o 15 de marzo, ¿cuándo es que? 12 de marzo que inicia, de ahí en adelante hasta el 16 hasta el 14 de junio, ahí no van a poder comprar los partidos. Esa es otra característica de estas elecciones. El Tribunal Supremo Electoral se convierte aquí en un comprador de medios. Y de hecho ya tiene estipulado un sistema que se llama CIDI, por el cual cada partido va a tener la misma cantidad de dinero para propaganda, ¿verdad? Habiendo terminado el periodo es que ellos distinguen bien dos palabras. La primera palabra es, que yo creo que tenemos que entender bien, es la propaganda de afiliación la afiliación que está dando ahorita. Eso no es propaganda, según ellos. Estas vallas se supone pertenecen a esa etapa. A la etapa primera, que es solamente una etapa la afiliación. De proselitismo. De proselitismo para afiliación. Ok, eso lo compran los partidos. Pero la etapa de vote por X, vote por Y, vote por Z, de mediados de marzo al 16 de junio, al 14 de junio, esa etapa la compra exclusivamente Tribunal Supremo Electoral por medio de un algoritmo que crearon para asignar de forma aleatoria vallas, spots y anuncios en televisión. Lo que no tiene claro todavía el Tribunal Supremo Electoral, porque yo ya lo pregunté, y lo pregunté a la unidad de medios, es cómo le van a hacer con redes sociales. Porque en redes sociales la campaña está full motion, la campaña. Sí, la campaña ya está en redes sociales. De hecho, ya hay spots donde dicen, 16 de junio, vota por el payaso, vota por... ¿Qué impacto va a tener las redes sociales en esta elección? Que es la forma de brincarse el Tribunal Supremo Electoral convertido en comprador de medios. Pero digamos, un partido que es nuevo o es pequeño,
que quiere pues usar de plataforma las redes sociales, ¿va a tener un movimiento de votos eficaz o debe tener aún la estructura de los partidos Mira, si es para lo tradicionales? urbano, que es lo que explicaba yo con Suri y Telma y Yamatei, sí. Si es más que todo en la urbanidad, tal vez tendrá cierto impacto. Si es para la ruralidad, todavía cuesta un poco. Todavía es difícil entender y aquí sus estrategas van a tener que ir a buscar, a entender cómo funcionan las redes en la ruralidad, que son diferentes en la ruralidad. ¿Por qué la gente tiene 2, 3 teléfonos? Pongámoslo muy sencillo. Porque hablan con sus familiares en Estados Unidos, 3.2 millones de guatemaltecos en Estados Unidos, ¿verdad? Y entonces aprovechan cuando hay triple, doble, cuádruple, lo que sea, y entonces tienen varios teléfonos. Pero hasta ahí, redes uso de redes en realidad es para otro tipo está haciendo todavía un nivel. Y también por edad, conforme va subiendo la edad hay menos uso de redes. Pero el voto sí hay que decirlo, vamos a estar entre, que 70% va a estar entre 18 y 32, 33 años. Es un voto muy joven en Guatemala. Bueno, un voto que tampoco se ha empadronado mucho, es algo que también ha llamado la atención Esa es una gran pena. Esa es una preocupación. Días. ¿Redes sociales será fundamental para definir el voto? ¿Solo se limitará a área urbana? ¿Y qué pasa con el voto rural? ¿Será el voto rural aún acarreado, el voto rural de estructuras de base, donde el cacique menea las voluntades del electorado? A ver, yo creo que varias cosas en cuanto a redes sociales. El TSE lo que ha señalado es que los partidos políticos no van a poder pautar en redes sociales. Eso no va a significar que no las puedan utilizar. Y aquí viene de pronto una práctica, y verdaderamente espero confundirme, una práctica muy recurrente en partidos políticos que son los net center, en donde no pueden pautar, pero nada me va a impedir a mí pedirle a Estuardo que replique un mensaje que yo estoy lanzando y que Estuardo le pida también a 10 amigos que lo repliquen y así sucesivamente. Y entonces se vuelve WhatsApp nos hizo un favor. WhatsApp le hizo un gran favor al sistema político de Guatemala. Redujo a 5 la posibilidad de compartir, claro. ¿Verdad? Y Facebook y Twitter es fácil encontrarlo. Correcto. De medios de comunicación, de la unidad de medios del Tribunal Supremo Electoral, dicen ellos que tienen un algoritmo que ya puede identificar netcentes. Eso me lo dijeron ellos a mí. Y que esperemos efectivamente que tengan justamente la capacidad de poder implementarlo en proceso, no en campaña electoral, sino en el proceso electoral que comenzó el 18 de enero de este año. Otra cosa que sí es bien interesante un poco en cuanto a lo mediático, redes sociales, que insisto, no creo que vayan a ser determinantes, pero sí van a ser importantes. ¿Y a qué me refiero con esto? Los partidos sí o sí tienen que realizar un trabajo de tierra que deberían de estar trabajando desde la afiliación, y por eso la importancia del afiliado ante las nuevas reglas de juego en cuanto a comunicación. El afiliado se constituye en el portavoz. Vamos a la pausa y seguimos hablando sobre el afiliado, estas jornadas de afiliación que muchos partidos políticos están realizando en estos momentos y qué tanto van a determinar el voto. Vamos al corte y regresamos. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche SF. Primer mes estamos analizando estos 30 días de la convocatoria de elecciones, las particularidades, cómo algunas inscripciones se han judicializado, las solicitudes de antejuicio que en paralelo vienen a condicionar un poco el ritmo de la campaña electoral y también cómo se está trabajando en lo local. Hablábamos acá de algunas cosas que hacen falta para definir cómo va a ser la participación de muchos partidos políticos para esta contienda electoral. En redes sociales no será determinante, pero sí muy importante. Correcto. ¿Qué va a pasar con los movimientos locales, los comités cívicos? ¿Qué va a pasar con el cacique de la localidad? ¿Va a ser importante en esta elección? Vean ustedes rápidamente algunos datos en cuanto a la participación de los comités cívicos. En el 85 hubo una participación de 48 comités cívicos. En el 90, de 80.
Aquí viene el primer dato interesante. Del 1990 al 95 se dispara el primer boom en cuanto a la participación de comités y de 80 pasó a 163 comités cívicos electorales. Luego, entre el 1995 y 2003, hubo una relativa estabilidad en donde pasó de 163 a 160. Luego, del 2003 para ahora ya viene una baja en cuanto a los comités. Lo interesante es justamente qué va a ocurrir ante el desgaste de los partidos políticos, ante las exigencias ciudadanas de mayor representación y atención de sus necesidades y ante la necesidad de repensar la democracia y construirla desde la localidad. Y ahí es donde viene otro dato interesante en cuanto a los comités cívicos electorales. En el 2015 hubo una eficiencia del 50%. ¿Qué significó esto? Que de la totalidad de los que compitieron, el 50% de los comités logró un puesto en la corporación municipal. Y entonces esto nos pone sobre la balanza justamente la pregunta que no podemos todavía responder. ¿Cuál va a ser el comportamiento de los comités en este 2019? La ley electoral y de partidos políticos no garantiza todavía fortalecimiento y sostenibilidad a esas expresiones locales. Por el contrario, condiciona el desempeño de los partidos políticos. Y un paréntesis, partidos políticos que no han tenido las competencias o no han generado las competencias suficientes para representar, para legislar, para descentralizarse más allá de lo urbano. Entonces hay, digamos, estas dos contrariedades en cuanto a las organizaciones. Y ahí la pregunta queda sobre la mesa. ¿Qué va a ocurrir con los comités ante el desgaste de los partidos políticos y la incredulidad de la ciudadanía ante ese político que ya no responde a mis necesidades y que no parece demostrar que tenga capacidades para atenderlas verdaderamente? El comité cívico muchas veces es un elemento que oxigena la elección, porque muchas veces trae candidatos que son conocidos de la localidad, que no vienen del sistema de partidos políticos, pero también mucho se le achaca el hecho de que los comités cívicos no tienen una vida larga, sino que termina la elección y muchos de ellos desaparecen. Es necesario comenzar a pensar formas diferentes desde la localidad para impulsar candidaturas que incrementen la representatividad. Bueno, yo siempre he propuesto que los comités cívicos deberían de tener por lo menos la capacidad, digamos la posibilidad, no capacidad, creo que capacidad de permitirlo. La ley lo tendrían, la localidad creo que lo permite, de presentar candidatos a diputados, por lo menos a este nivel. Ahora están muy restringidos. Es impresionante también el nivel de limitación que tienen para gasto en publicidad. Aunque se formen y todo su gasto de publicidad hay comités, digamos, si hay un comité cívico en tal municipio, este comité cívico tendrá acceso. Había un comité cívico que tenía acceso como a 5,000 quetzales o algo así. Y es gasto privado. Y es gasto privado. O sea, yo 5,000 quetzales. No puede sobrevivir así. En la radio y ya ahí se fueron los 5,000 quetzales. Pero voy hacia que creo que el daño más grande para comités cívicos y aún partidos políticos, contrario a lo que digan muchos de control de la compra de publicidad, es que aún tomando el modelo mexicano, que fue el que se tomó en Guatemala, es que en México hay un ente que asigna espacios y todo eso, pero no compra. Asigna, pero no compra. La compra lo hacen los partidos. Porque existe ya una franja, ¿verdad? Exactamente, porque también existe una franja. Y el IFE lo distribuye. Lo distribuye. Pero, digamos, aquí primero crearon una franja. Porque eso de obligar al medio a producir... De hecho, una de las razones de obligar... Bueno, primero, obligar al medio, venderlo a 80% menos del precio de mercado. Luego, no tenés ninguna posibilidad de ordenar eso, porque eso ya te viene dado por el algoritmo del sistema. Ya tiene un montón de... Y por eso es que la mayoría de medios no entró a Nosotros, por ejemplo, no entramos. No. Y también la radio donde yo trabajo en las mañanas tampoco entró. Y por lo que entiendo, la mayoría no entraron. Porque era venderle, digamos, lo que vale 100, venderlo a 20 y perder 80 y subsidiar a los partidos políticos. Entonces, eso ya se les está subsidiando con los impuestos que se les va a dar ahorita al comprar esta pauta, pero querían hasta más subsidio. Bueno,
Luego, ¿cómo se va a usar esto también? Otra vez, 50% de la pauta que va a comprar el Tribunal Supremo Electoral, bueno, la unidad de medios básicamente, que es la que compra, pero a través para el Tribunal Supremo Electoral para distribución, es 50% va a ser para la campaña presidencial. Ahí es donde entran las... ¿Cuántas vallas son ahora? ¿2? ¿8? Habían empezado en 20, las bajaron a 16, luego a 12 y ahora van por 8. ¿Saben cuánto los van a bajar ahora? Y ok, entra, digamos que fuesen 100 quetzales que tiene cada partido político. De esos 100 quetzales, hipotéticamente tendría 50 quetzales para la campaña presidencial, 25 para la campaña de alcaldes y 25 quetzales para la campaña de diputados. Es 50, 25, 25. Así es como tiene que estar, así como está dividido ya por Tribunal Supremo Electoral, cómo se va a hacer la campaña a partir de mediados de febrero hasta junio. Entonces, solo con eso se cuenta. Entonces, regresamos al impacto de las redes sociales. Aquí las redes sociales... Ahí es un espacio gris que se puede utilizar. Es un espacio en que sí hay prohibición, pero no vayan a hacer partidos porque los vamos a cachar y rápido, eso se nota rápido. Aquel candidato que se dice que lo atacan, él se autoataca, ¿verdad? Para luego hablar. Entonces, cuando me atacaron, auxilio, me atacaron. Entonces, responde en redes sociales el ataque que él mismo se dio. Por supuesto que él no va a decir que es su autoataque. Parece el cantante en Chicago que se mandó a él mismo a yo pensé que ibas a decir autoamparo, ¿no? Sí, autoamparo, no. Y luego, después, no solo responde en redes sociales el ataque que él mismo se mandó, sino que da conferencia de prensa a responder el ataque. A ver, partidos, no vayan a hacer eso porque los vamos a cachar. Es que es fácil ver que están haciendo esas muladas los partidos políticos. Algunos desesperados van a cometer muchas tonteras. Y creo que nosotros tenemos ejemplos de aquí. Y por favor, sigue enviando tonteras de partidos políticos. ¿Dónde están pintando? ¿Qué están haciendo? Por favor, en redes sociales, mándelo aquí a Guatevisión para que lo veamos, para que lo analicemos y podamos presentarlo. En este tema de los anuncios, que si eso es proselitismo, es propaganda, que si está en esta delgada línea que divide esos dos aspectos, muchas veces se dice que es el inspector del Tribunal Supremo Electoral el que tiene la última palabra, pero también hay mucho espacio para la arbitrariedad, para que lo que consideren es o no es permitido durante este tiempo. Creo que por eso es bueno siempre presentar fotos, videos, claro, pruebas de lo que está pasando en todos los departamentos para que el Tribunal Supremo tenga más insumos para decidir qué es qué. Hasta este momento pareciera que solo el inspector general es el que puede decidir cuándo el partido está haciendo las cosas bien y cuándo ya está pasando a una intencionalidad que no es permitida en este momento de la campaña, Ricardo. Que a ver, digamos que no necesariamente está mal siempre y cuando justamente haya un acompañamiento ciudadano del comportamiento para verificar el comportamiento de los partidos políticos. Un comportamiento ciudadano que se puede entender a través de lo que mencionaba Estuardo en cuanto a denunciar, en cuanto a publicitar en redes sociales personales u oficiales de las actividades de los partidos políticos y que sea sometido a un juicio ciudadano. Eso es una condición para justamente garantizar que el Tribunal Supremo Electoral no se constituya en el único autor del proceso electoral. Que eso sí es importante mencionarlo. El TSE, obviamente, según las normativas, establece que es el que coordina el proceso y el desarrollo del ejercicio electoral. Pero aquí también viene la ciudadanía y vienen otras instituciones. Y por otro lado, me parece que en términos normativos no debería ser ninguna complicación para los partidos políticos entender la diferencia entre un proselitismo, que es prácticamente un llamado a la afiliación, y cómo se llama a la afiliación, a través de la presentación de los principios doctrinarios del partido político. Cada partido político tiene que tener su marco de estatutos, a través del cual pueda generar simpatía con la ciudadanía y, en consecuencia, atraerla como afiliados. Y luego la etapa que termina, digamos, este proceso de proselitismo el 17, si recuerdo bien, de marzo, que es cuando se cierra el padrón electoral y la etapa de inscripción. Inmediatamente al día siguiente ya comenzaría la campaña electoral, en donde los partidos políticos tienen la obligación y las competencias para llamar al voto. ¿Y cómo se llama al voto?
a través de la presentación de sus planes de gobierno, que dicho de otra manera es el conjunto de soluciones que ofrecen para la problemática. Y entonces, de nueva cuenta, ahí viene el eje transversal de la democracia, que es la ciudadanía. Una ciudadanía que se va a afiliar con el que verdaderamente sienta que responde ideológica y moral, éticamente, a sus creencias, y en campaña electoral, quien le va a dar su voto dependiendo de quién presente las mejores propuestas. Un ejemplo para que ustedes aclaren este punto. Hay una valla donde un partido político, va a mencionar 3 pilares que identifican su forma de pensar, la visión que tiene del mundo y de cómo va a ejercer la política en lo público. Unos 3 puntos, 3 ideas. Pero ¿qué pasa si hay una valla que ofrece incrementar los salarios o más empleo? Pareciera que una cosa es muy diferente a la otra. Se está ahí cruzando esta delgada línea de ofrecer algo que pareciera más tema de campaña electoral, en donde están dando más seguridad, mejores sueldos, más trabajo, y no le están dando tanto énfasis al tema ideológico, al tema de los postulados, de qué es lo que hace diferente a ese partido político. Vamos a la pausa y hablamos de esto. Regresamos a Sin Filtro. Estamos analizando estos 30 días desde la convocatoria del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo está transcurriendo esta fase de las inscripciones? Ya vemos que hay algunos problemas con algunos candidatos y que ciertas vallas o ciertos anuncios de los partidos políticos parecieran estar jugando al margen de lo que deberían o no estar haciendo en esta época. El ejemplo que exponía antes del corte, ¿es algo, digamos, permitido o se está pasando al ofrecimiento de ya temas concretos en un momento en donde no es campaña electoral, Estuardo? O por lo menos donde no es el momento de la propaganda, que es diferente. La propaganda realmente, solo para insistir en el punto de Ricardo, es la presentación de las políticas públicas, que van a dar como resultado entonces las soluciones a la falta o a la baja calidad de educación o a el hecho que carreteras transitables. Entonces, ¿qué política pública propone este partido político? Pero esa no es tu base, es toda esa, digamos, política pública, el conjunto de políticas públicas propuestas. Y el resultado que sería entonces mejor calidad educativa, mejor, salud, y ahí vienen todos los temas, trabajo y carreteras, y infraestructura, puentes, y entonces va a ser el resultado de políticas públicas. Pero eso tiene una base y la base es conceptual, a eso llamamos ideología. ¿Qué es ideología? El conjunto de formas de pensar, de ideas, ¿ya?, que sustentan a un partido político. Yo creo que algunos se han tirado de una vez a las carreteras y a educación y salud y lo que sea, porque yo creo que no tienen una base ideológica. Yo creo que la base ideológica es importante conocerla. La ideología es importante para saber a qué me estoy enfrentando. Me estoy enfrentando a una socialdemocracia, me estoy enfrentando a la centroderecha, estoy frente a una derecha extrema, frente a un conservadurismo, estoy frente a una... ¿Y cómo esa ideología se concreta en políticas públicas? Un socialismo extremo, un socialismo del siglo, una nueva versión del siglo XXI. ¿Frente a qué estoy? Eso no me lo van a explicar diciendo, hay carreteras, hay educación. O mejores salarios. Hay salud, o mejores salarios. No. Ideológicamente, ¿en qué estoy? ¿Cuáles son esos valores por los cuales en un partido? Mire, y aquí al partido le doy la fórmula muy sencilla. Hagan una visión de cómo sueñan el mundo, en qué mundo quieren ustedes, por cuál mundo van a luchar. Con base en la B, establezcan una M, esa es la misión. Entonces, ¿verdad?, el mundo sale a luchar por esa visión. Ejemplo, ¿verdad? El ejemplo más claro siempre ha sido Jesús. Jesús, que quería un mundo su visión era un mundo de gente salva. Entonces, su misión, ¿cuál fue? Decirle a aquellos 12, vayan y prediquen, ¿ya?
y al que le crea, pues bautícenlo, y al que no, pues no los va a escuchar hasta el polvo, quítense de donde está el otro. Pero esa visión y esa misión entonces establece estrategias y tácticas. Establezcan sus estrategias y tácticas. Luego establezcan el cómo, el cuánto, el quién, el tiempo, los tiempos, los modos, las formas, los costos, ¿ya? Y cómo lo van a medir. Y cuál es el rol del ciudadano, de la ciudadanía, nosotros dentro de llevar todo eso. Pero eso con base en una visión, una misión, valores y luego estrategias y tácticas que sean medibles y que haya gente que diga de una vez, este va a ser encargado de esto. Este equipo va a estar encargado de esta política pública. Y esta política pública nos va a costar 2.000 millones de quetzales, 7.000 millones de quetzales. ¿Y cómo vamos a conseguir eso? ¿Y quién va a poner el dinero? Obviamente lo vamos a poner nosotros los tributarios. Pero ¿qué tanto les cuesta eso a los partidos políticos? Si no es física cuántica, muchacha. Esto es más sencillo. A mí me frustra que no lo puedan hacer. Ahora, en contraposición de todas esas explicaciones que deberían de dar los partidos políticos y que creo que sí tenían este tiempo para hacerlo, porque era una cuestión más de explicar la ideología, explicar la visión del mundo que tienen las agrupaciones políticas, pero nos quedamos mucho en los eslogans, ¿no? En el pisto no alcanza, en nos vemos en las urnas, en florecerás Guatemala, que no nos dicen mayores cosas concretas de cómo ven el mundo. Y esto, señores, no sé si esto es una consecuencia o no, pero los magistrados del Tribunal Supremo Electoral están preocupados por el bajo registro de empadronamiento, sobre todo de jóvenes. A esta altura ya va a llegar el fin del cierre del padrón electoral y pareciera que muchos de los jóvenes que deberían de haberse inspirado en esas jornadas del 2015, pues como que ven con escepticismo a la oferta electoral. Ricardo. El informe de cultura política de 2017, me parece, 2017-2018, que elabora periódicamente la Universidad de Vanderbilt, arrojó unos resultados bien interesantes en cuanto a la participación de la juventud. Y ellos hacían una clasificación entre participación convencional, que es aquella a través de partidos políticos o de organizaciones políticas, y la no convencional, que se refiere a participación en cuanto a grupos religiosos, sindicatos, manifestaciones y algunas otras. Entonces la primera argumentación que vale la pena romper es que el joven no es que no quiera participar, sino que participa en otros espacios no convencionales. En proceso electoral obviamente se marca todavía más la participación de la juventud y eso sí es preocupante, y de esa cuenta el TSE ha implementado campañas estos días masivas de llamado al empadronamiento, porque históricamente el padrón electoral se ha conformado en un 40-43% de jóvenes entre 18 y 35 años de edad. Y siempre lo hemos mencionado, es el joven el que determina la dirección, o al menos el que toma la decisión de quién será su próximo presidente o presidenta. No del 2015, no del 2011, sino históricamente en la democracia guatemalteca. Y entonces sí es importante justamente que el voto o el llamado al empadronamiento venga cada vez con mayor prontitud y con mayor certeza. Que si es un resultado de este proceso electoral, la apatía ciudadana y la apatía ciudadana joven, de pronto no. Vemos desde 2015 cómo la juventud cada vez se ha vuelto más crítica, más consciente, más informada, y ahí sí tiene una gran relevancia redes sociales. Importante, pero no determinante. Y esa misma información constante de la juventud le ha hecho incrementar un rechazo hacia la misma clase política. Y entonces aquí viene, vuelvo a insistir, la labor del TSE de llamar al empadronamiento, pero ¿dónde queda la labor de las mismas organizaciones políticas? Yo vuelvo a resaltar la misma idea de que hoy por hoy los partidos deberían de estar llamando a la afiliación y cada vez innovar más en cuanto a esos ejercicios del llamado. Porque ante las nuevas reglas de juego en materia de medios de comunicación, ante el evidente rechazo o descontento de la juventud de no querer empadronarse, que un paréntesis, no depende solo de la juventud, sino preguntémonos cómo está el RENAP, por ejemplo, en cuanto a la emisión de los DPIs. Sí, está facilitando el proceso, ¿no? O sea, es un proceso bien complejo y por eso no hay una explicación, no hay una única explicación.
Pero digamos, aquí viene, retomo la idea, la labor del partido político de, a través del afiliado y de la afiliada, ya no considerarlo y constituirlo únicamente en aquel que en campaña electoral mueve la bandera, coloca las sillas, las quita, sino en aquel que se va a constituir en su localidad, en el portavoz, en esta primera fase, de las ideas, de los valores y los principios. Y en campaña electoral, de las soluciones a la problemática. El problema o el desafío democrático en la actualidad es que los partidos políticos no habían o no han generado condiciones para su supervivencia más allá del proceso electoral. Tal vez no lo habían considerado necesario, porque solo era un vehículo para llegar al poder y luego ya se desentendían mucho. Tenían, digamos, la facilidad, como se mencionaba al inicio, de compra-venta de fichas. Ajá. Y no había, digamos, una urgencia de pensar en los partidos políticos a largo plazo, sino más bien en cada proceso electoral. Ahora sí, ahora necesitamos pensar en partidos. A mí me llama mucho la atención una ocasión, yo no era periodista aún, fue la primera vez que voté. Y fui a una casa de campaña donde estaban pues ya celebrando la victoria, y uno de los guardianes del lugar decía: qué bueno que ya se terminó la campaña, porque el otro mes hay que dar alquilado la sede. O sea, el partido político ni siquiera tenía pensado estar en esa sede más allá del 14 de enero, y eso que ganaron. Y eso es otra cuestión. Eso te refleja que no piensan en la institucionalidad del partido. Digamos que aquí el problema, y se ha mencionado en este espacio en varias ocasiones, los partidos están corriendo para llenar para cumplir con los requisitos de proclamación, de inscripción, pero es que en términos teóricos, en una democracia relativamente estable, no deberían de estar corriendo. Deberían de haber tenido 4 años para institucionalizarse, para descentralizarse, para generar las condiciones, y en proceso electoral, pues en modo electoral, en modo campaña. Pero es que ahora están en modo institucional, en modo electoral, en modo judicial, están en un multimodo, y eso también complica el desempeño de los partidos políticos, que ahora, insisto, va a ser bien interesante la manera en la que concluya esta primera fase de inscripción. Primero, para tener un padrón electoral y determinar qué tanto ha cambiado en cuanto a su comportamiento demográfico, y porque ese comportamiento va a determinar los temas de campaña. El empadronamiento pareciera no ser un tema que apasiona a los jóvenes, a pesar que en redes sociales, a pesar que en 2015 los jóvenes fueron protagonistas de esos momentos. Posiblemente el desencanto de lo que vino después. Gracias, Jimmy. Gracias. Desencanto de Jimmy hizo que posiblemente muchos creyeran que no vale la pena, ¿verdad? Pero yo quiero seguir haciendo, y creo que debemos hacerlo todos con responsabilidad, el llamado para que todos vayan a empadronarse. Para quienes no lo han hecho, háganlo, por favor. Es importante. Conste que el voto nulo es primera vez también que va a tener, por lo menos va a contar para algo. Si el voto nulo es un voto, digamos, es mayor que el voto válido de todos los partidos políticos sumados, se repiten las elecciones en octubre. Eso ya está contemplado. Sí. Eso va a tener también un impacto. Pero yo sé que tenemos que terminar, y yo quiero seguir pidiendo que por favor, si usted ve fotos, ya ve campañas, slogans, cosas en redes y todo, mándelo a las redes de Guatevisión, mándelo a las redes, o mándelo a nosotros de aquí, a los analistas que participamos constantemente, para que nosotros vayamos viendo también y se lo presentemos a la ciudadanía. Pues sí, yo no estoy de acuerdo con la norma como está, pero esa es la norma y eso voy a jugar. A eso tenemos que regirnos. Tal vez me gustaría más chiquito el campo de fútbol, pero esas son las medidas del campo de fútbol y en ese campo voy a jugar. Y sobre todo, no hablamos de la calidad de los que están siendo propuestos. Eso todavía, si todo el lío electoral... Tres sin filtros para eso, por favor. La calidad. No puede ser que lo mejor que ha hecho un candidato sea ser surfista, pues. No puede ser, de veras, televidentes. No me cabe en la cabeza que sea lo único bueno y positivo que tenga alguien, o la otra dueña de un bar. Claro. No. Que eso sea, no puede ser. No puede ser, y es porque están en el modo electoral. No es un concurso de popularidad nada más. Bueno, hemos llegado al final de este análisis. Muchísimas gracias, Ricardo Estuardo, por este análisis de los primeros 30 días, esta etapa de inscripciones. Ya pasaremos a la etapa más
digamos, emocionante para los partidos políticos la campaña electoral y veremos qué ofrecen. Ojalá sea algo más que forma, queremos sustancia. Muchísimas gracias por su sintonía. Feliz noche, nos vemos mañana.